es el capitán de Burkina Faso. ¿Quieres pasar? Perdón, permiso. Tranqui. Ahí, sonreí. Tranqui. Vamos, metete, vamos, molestalo. Ahí está, vamos. ¿A dónde volvés ahora? Terminala. ¡Sácale! Creo que está de novio, falta. ¡Adiós, Jota! Un año. Un año y medio tardó, hijo de puta. Che, yo tenía mi... Vamos, Sí, Puedes chequear el hombro. ¿Se viste lo que es la luna? Es una foto de tipo figura del partido y aparece la lunita. ¿Se ve lindo? ¿Te vas a jugar frío? No lo gastes. No tenés presupuesto para boludeces. Creo que hay igual alguno por ahí dando vueltas. Hay átomos. Deja. Te lo pones a escuchar. Sí. primer palo, dale todos uno con uno. Aparte le estaba ahí. ¿Qué? Ah, estás vos. Cada moto me he olvidado. Row. Acá. Yo creo que fui solo una vez y me quisieron rajar. Porque era, tipo, estaba en el baño y uno del baño me dice, era más de 21, no sé nada, tenía creo de 18. Era más de 19 y me quisieron rajar. Total, es así. ¿Cómo se lo da? Atento ahí.
Yo. Voy a buscar el cordero de Dios. ¿Viste el meme de cuando pido una hostia a un puro español y de nuevo trompadas? Che, que no de la banda de Camal. Uy, que el capitán se fue a laburar, no dejan para trabajar. Yo digo, ¿qué? Mateo, ¿cómo viene Mara? Digo, ¿por? No, porque nada, que nos queremos ver, qué sé yo. Ah, bueno. No, aparte igual nos tenemos que quedar acá a ver un partido. ¿Qué se tienen que quedar acá? Paseros. Yo creo que es una obligación. Me encanta igual, porque están todas las jornadas. Juegan a las 3 de la tarde y se quedan todo el día. Literal. No quiero volver a jugar. Bien, Cope. Si no tenés nada más que hacer, en un ámbito varonil. Sí, aparte, esto me parece carnal, me tipo fútbol, equipos, Dame. Déjalo ahí. Grito. ¡Dale, Bidón, ¡Dale, Bidón! Ay, déjale. Corre. Mucho grito. Ay, perdón. Tranqui. Más o menos 10, 13, ¿no? Ya me voy. Más activo. Igual ya me duele al lado. Una fractura. Rompió eso. Así bien, estoy embarazada. Chanta. Dale. Jota, nos paramos. Es buenísimo, qué loco. ¿Qué? Cuando, o sea, ¡Que meten mira, el lazo uno de 4, Garra! y... ¿Cómo se dice cuando le tiras la buena? Cuando le tiras la buena, ¿cómo se dice? No, como que lo halagás, ahí está. Tienes el único que no tiene la camiseta del equipo. Uno que respeta las reglas. Digo, foto de equipo, me dice, no, después digo, no, me lo pego la foto de equipo. Sigo tus reglas, yo. Me
dice, no te van a decir nada. ¿Quién vos? Tengo una gana de tatuarme. Sí, pero no sé, cuando veo el precio como que digo, no, estaría en esto, ¿me ¿Sí? parece? ¿Averiguaste cuánto? Sinceramente no averigüé, pero Pero son más he averiguado. como de 50 para arriba. Nada más, porque me hace un medio brazo. Tatuaje decente. Claro, No, una algo con realismo, todo. Yo creo que un palo te sale. Para mí que sí. Sí, obvio. ¡La otra! ¿No? ¿Cómo que Lucas no me llama para nada? Recién que gritó yo dije, bueno, me va a llamar. Me reí también. Sí, pasa que se levantan cuando no pasa nada, a no ser que estén haciendo tiempo. Pero poner hace 2, 3 años un tatuaje así bien hecho, con realismo, todo, me salía, creo que eran 200 lucas. Era un montón de plata en ese momento. Sí, re. Y ahora, Y ahora es así, de todo el brazo y la sí, terrible. no sé, tengo muchas ganas, pero a la vez digo, pago, Lo vale, no lo vale al sé. 100%. Compré. Ojo, capaz que sí, viste, pero El próximo no me re paja. lo haces vos. Ok. Porque es acá. Ok, ok. Me quiero tatuar, Gaby. Gaby, me quiero tatuar, pero... Ahí la avisé a los pibes que ya se vuelvan a la casa, ¿está bien? Está bien, listo. Nosotros vinimos a tomar una birra. Todo bien, muchachos. Qué amigo, Pero perdón. está muy caro, ¿Qué cosa? tatuar. Ah, está carísimo. Sí. ¿Qué te querés hacer? Uy, la bocha. En cualquier momento... ¿Lo viste? No, no, no. Pareció. Te decía que yo también me quiero hacer un tatuaje. ¿Sí? No, me quiero lugar tipo a hacer algo más. Tengo como el brazo muy pelado. Yo no tengo tatuajes, pero dicen que cuando te haces un tatuaje querés más y más y más. Re. ¿Pero te quedas algo chiquito, mediano? Y tengo varios tatuajes chiquitos. O sea, no, tengo uno en el hombro bastante grande que es tipo una flor acá. Pero Claro. así como todos medio sueltos, tipo, no es que tengo algo. Claro, no tenés algo estructurado, digamos. Claro. ¿Y ahora qué te querés hacer? ¿O qué te gustaría? No, Más o no menos. tengo nada, pero generalmente me gusta todo, o sea, cuando me gusta algo que me guste y hacer. ¿Lo dibujás vos? Sí, sí, o sea, pero todo lo que tengo me gusta ya. ¿Te gusta tipo dibujar o hiciste dibujo algo o es por puro gusto? ¡Ey! ¡Paso, paso, paso, paso! Capaz yo tendría que arrancar con algo chiquito. Sí, para ver qué onda. O sea, yo no le tengo miedo, Se te ¿viste? pincha la aguja. Claro. Como que no le tengo miedo al dolor, pero... qué sé yo. Capaz me empiezan a tatuar, me re desmayo, chao. Me muero. Se baja. Flaco, estoy limpiando la aguja. Tengo
bueno, pero recién abro el calle. Igual no es tipo lo mismo que las agujas, sacan sangre o algo así, es como... No ves la aguja. Es como que sentís un pinchecito todo el tiempo, ¿no? Claro, no, estuvieran buscando el brazo con él. Ah, siempre me dicen eso. Sí, Pero con no tanta intensidad, tipo, como que te va quemando, ¿no? claro, como que estuvieran pasando tipo una línea. Claro. Cinco palabras. ¡Vamos, dale, dale! ¿Tomaste vos recién? Sí. Sí, no tengo tanto miedo. El tema es me da paja de cuánto sale. Y además uno de todo el brazo como que son varias sesiones. Sí, encima son. Sí, eso también. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste al final? Bien, boludo. ¿Reclamaste mucho o no? ¿Reclamaste mucho? ¿Cuánto vale? No. Antes traía mucho, ahora dejé de. Sí, yo también retraído. Pero pasa que como no es invierno. Ya voy a empezar a traer. Igual por el momento los días están lindos, ¿viste? Tipo, no hace tanto frío. A la noche capaz refresca un poco, pero zafás. ¿Sabes lo que me pasó? Que ayer cuando vine me vine con Cuello, no, bufanda. ¿cómo se llama? La remera de polera me vine. Ah, polera. Buzo, campera. Y nada, me cae calor. Como Claro. pelotas, todo. Y ahora vine con esto y esto como que no... ¿Estás bien? No, me estoy dando frío. Ah, ¿querés un buzo? Tengo un buzo, sí. Nada, pero más para más tarde de último. Si veo que me estoy pegando el frío. Sí, sí, sí. Y nada, viste que viene Juan ahora a jugar, pero justo me mandó si la quería y yo no le vi el mensaje, así que... Ah, no llegaste. Sí, es como que un día traes algo y pasa lo contrario. Sí, boludo, es que ayer te juro que tenía calor, de hecho me saqué la campera por eso. Ya sé, cuando venís con esa cara así como... No. He llegado a usar gafas, así que si veo que nadie tiene... No
no podemos pagar los mates. Ajá. No, me quedé mal ahora. Quedé mal. Yo también. Porque no tengo panelito para darte con una poquito más. Es Juan igual el mate, sí. Ah, ok. ¿A quién le hablaba así de hace por teléfono? Le dijiste que está Franco. Vengo viendo todo el día, yo arranco a la mañana que la vengo acá y sé lo que hago otra vez, pasando toda la vida. Por eso no quería ir. Odiándome. Sí. Ahora. ¿Qué dirige? ¿Eh? Sí, Juan Manuel. ¿Qué dirige después de Acoso? ¿A Burela y Acoso o no juegan acá? Le dije que le haga el chino si quiere. Ah. Che, escuchá, vos decís que me siga haciendo eso, ¿no? Me manda un man y me mensajea. Porque viste que hay contracturas bien fuertes que llegan a aparecer como que te hacen mierda y no, y se te queda bien el... Encima fue de este lado, que yo de acá tengo la malla fuerte, ¿no? O sea, se fue de pedo. Se caía de ese lado. No, lo que tenés que hacer es ponerte calor, conocer, acostarte y ponerte almohaditas. Con crema. ¿Cómo va? Y... ¿Todo bien? Esto es todo pelota, ¿no? Sí. ¿Va entre tiempo? Sí, Re atrasado, ¿no? ¿Y allá también va entre tiempo? Sí. Bueno, nada, gracias. Ah, nos quedamos pedazos. Pero eso te lo hago yo cuando no está vos, que yo me cambio de departamento, que te vi que yo también. No me dejé, si me la ropa la misma tuve 3 meses también, no fui de mi para mí sería también porque eso nunca
pasó por mí. Yo me veo con la mina, no creo que... No, tenés que tener que ayudar a la persona que esté bien, esté contento, hacer cosas para que esté bien. Yo te cuidas solo, ¿qué vos dependés de alguien? No, bueno, por eso digo no que te cuiden, sino que vos querés cuidar a la persona. ¿Hace falta? No, no hace falta, pero eso es lo que vos sentís, ¿entendés? ¿Qué presentada? Jota. Nunca vi a nadie. Listo, estaba yo confundido. Estaba yo confundido. Por ahí salís. ¿Te imaginas? Afuera. Pelota, por favor. Y ahora vuelve. Che, vos que ya te hiciste tatuajes, tipo vos te haces un tatuaje, ¿no? Te lo dibujás. Ahora te consigo. ¿Qué me decías? Que yo que tengo tatuajes. Vos que ya tenés tatuajes. Ah, Arrancate así la frase. ¿cómo es? Ah, sí, vos te hiciste los tatuajes, los dibujaste. Tipo, vos los llevás y te los hacen. O porque a mí una vez me dijeron como que no me podían hacer tatuajes como de otro. Ah, eso sí, igual. O sea, si ven que el diseño es de otra persona, como que no les copa. Yo lo vi por Google, me gustó mucho, quería unas modificaciones, Igual tenés que ser un medio boludo para no hacer eso. ¿no? Tipo, que se va a enterar que vos lo tenés. Tipo, ¿cómo se va a enterar?
O sea, es mucho. Ni siquiera sé quién es. Claro, o sea, ¿Por qué? ¿cómo se va a enterar el chabón? Pero tipo, Hermanos y primos. normalmente te dicen que Quedó en el auto blanco. ya vos le llevas un papel y te dicen, ah, ok. Yo ponele uno de los que tengo, o sea, Claro. Ah. Es que también es imposible un poco enterarte. Claro. Eso es lo único que me preocupaba, porque hacer un diseño capaz de cero que me guste me costaría un poco. O sea, no me dan ganas de... Es un lobo. Un lobo. Porque yo tengo un perro que es un siberiano, ¿viste? Entonces quería que el tatuaje tenga significado y que me guste, ¿cómo se dice? Visualmente, digamos. Entonces un lobo en donde terminaba como un bosque con unas ramas, donde también tenga como la inicial de mi mascota. Entonces ahí era como grande, te llegaba hasta la mitad y... Es como re macho, pero como re romántico. Sí, a la vez. Y como me gusta mucho el lobo, y a su vez era un siberiano, como que me cuadraba todo. Entonces, nada. Había visto algo en Google, que era de un lobo real, pero me dijo uno que no. ¿No? Pará, Porque creo que lo lo... tenés ajeno. Ujú. ¿La cara? Ah, no, se la carita. O un día... Ah. Por favor. No llévense la desgracia. ¿Es mala suerte? ¿Eh? ¿Es mala suerte? Sí, me dijo eso, como que hacía los propios diseños él. O sea, vos le decías... Y yo no quería decir algo que capaz el chabón lo hace y después no me termina gustando, entonces... Pasa eso, ¿no? Claro, con los realistas pasa eso. Que capaz que lo hace, no te gusta, es como que tenés que decir, no me gusta. Claro, me da una re cosa decirlo, ¿entendés? Te quiero, pero ¿qué querés? Ah, es amigo tuyo. No es amigo. Por eso es como que valoro el trabajo, pero no me lo voy a hacer y me da paja eso. Por eso me preocupaba, como que no sabía por qué, viste, era como muy rebuscado. Pero bueno, se ve que fue la persona justo que le pregunté. No, te digo, o sea, todos te hacen, ¿no? O sea, chupa un huevo de quién es. Además, tipo, ¿cómo sabes que es otra persona? Claro, es imposible. O sea, él, tipo, vos Tiene que ser, no sé, el tatuador de Messi, como para sí, que... o sea, vos mismo le tendrías que decir, tipo, Esto lo dibujé yo, toma. esto lo dibujé yo, o sea, es mi dibujo, es mi perro. Si hay otro igual, me lo copiaron a mí. Claro. Sí, es muy rebuscado. Sí, re pesado. Y capaz de ser muy quisquilloso, pero prefiero pagar buena plata y que me lo hagan bien a ir a un lugar capaz que está bueno, pero dudarlo. ¿Vos qué onda? ¿Te lo hiciste en un lugar donde decías seguro o más algún...? ¿Te chupó un huevo? El primero que venís, imagínate, venís a los 14 años. Ah, es verdad, me dijiste. Sí. Ah, ya habíamos charlado, me parece, sí. Como que no le diste mucha bola. No, cero, me tengo que ser un signo de acuario que tengo en la espalda. Pero, ¿te gustó? ¿Te gustaron todos? No, bro, o sea, tengo 25. O sea, Re decepcionada, ¿no? yo creo que llega un punto en que te cansás. O sea, Sí, no, obvio. No puedes no cansarte. Pero digo, en el momento te sentías re bien, ¿no? En el Como- momento yo era la reina, tipo, el mejor tatuaje del universo. Fue bueno. Además en la calle, se fue como explotando. Hicimos frío, o sea, porque literalmente. Franco, hablar, Claro. que no suban los dos. Ya solo contra tres. Por eso para mí tienen que tener como cierto significado, porque se te va el gusto y... al menos- Claro, sí. Claro, es como que está bien, qué sé yo, pero como un significado fuerte, por así decirlo. Como que doy a, che, lo tengo por esto, como que ya lo veo de otra forma, ¿entendés? Claro, es una verga, pero... Claro. Que igual creo que te terminas cansando, supongo. Además lo veo mucho porque puntualmente yo tengo uno acá
ya te cansaste. bíceps también y Ajá. del hombro. O sea, los veo todo el tiempo. En todas las fotos que me sacan estoy igual. Claro. Es como parte tipo, de mi auto. Es que al fin y al cabo es parte del auto. Bueno, yo me iba a tatuar. Tenía creo que 16 creo que eran. Y posta que había organizado todo. Así imagínate hace cuánto me quiero tatuar. Pero había organizado todo y no sé por qué esa vez no sé por qué no me pudo tatuar el chabón, no sé qué. Si alguien me pega y yo después le pego, ¿no me va a echar? Y quedó ahí. Y quedó ahí y sale que me iba a tatuar acá en la espalda el escudo de un club. De Boquita. Pero vos te fue viendo. Sí. Es como que no, esto yo lo voy a querer para toda la vida. Y ahora, no sé, me da vergüenza. Sí, pero claro, sí, pero como que no. No, menos mal. Pero estuve a nada. Segunda. Pero decía que ahora vino todo. Sí, yo le pregunté. Ah, se lo pueden hacer mucho. Tac, 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 tac. Bueno, tranquilo, relajate. Bueno, voy a platicar. Laura. Terminó. Pata, No, está peludo. Empieza a tirar más bien. Vos le tenés que tirar.
así en la vida, ¿vale? Coges o te coge. Y sí. ¿Urela juega allá al final? Acá. Ah, acá. Traemos a Mati. ¿Cuánto lleva? ¿Qué es? 9:20. ¿No es 20? Sí. Acá va a jugar el punto. Acá no, acá va a jugar Marcelito. Rollito ahora. ¿Viste cómo está? Más o menos lo mismo. ¿Sí, no vio? Pasa que se atrasó un poquito porque me dieron medio la puteada. Chueco. Ese no vio mis videos. No vio mis videos. Definió. Y a los 2 minutos, a los 2 segundos saliste otra vez haciendo el mismo gol. El mismo gol. Aparte, al loco brillando. Porque sí me queda re bajo. Me saca mañana. Esa era dinámica, vos pensás que la moto en realidad Éxitos en la salida. Es buenísimo. No, él fue el 2-0. Pero tipo, estaba partido picado. Estaba bien. 1-0 todo el partido, tranquilo. vi un video ¿Por qué no me escapas? ¿En serio? Se arrancaron a pegar y me fui. Dale, ¿qué pasa? Mi amiga, la que está con el hombro hace 3 días. Depende de la estación. Ah, sí, te mandé. No te mandé. Te mandé 4 días tarde. La verdad que te dijo, perdón, fue mi celular por ir a auto. bici tu ronda, boludo. Ey, Mateo, Me robó la mochila. Entonces era tipo, bueno, y le mando. Si no fue ese día. Si fue ese día, un día más tarde. yo lo dije, me trataron de ¿Listo? Estamos cansados, te cambio.
Ah, es un golario. Atrás de Igual a todos le digo, digamos, porque esa depende. Sí, sí. En Liverpool patea el punto de penal y la tira. Lo que estoy hablando. Está arriba, Ojo, que sienta como no. ¿Saludo tiene cinta? Vale. ¿Cinta? Hijo de puta. 8.900, va. La cinta. 8.900 la cinta. 8.900, va. ¡Hijo de puta, poné efectivo! Guarda. Pasa, tranquilo. ¡Bote!
Culpa del juez. Figura.